Y tenemos en línea a Sofía Daquino. Le agradecemos muchísimo que esté conectada. ¿Cómo anda, Sofía? Gracias por estar en línea. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bueno, Milei ya estaría ocupando en las encuestas que se llevan adelante, que están presentando ustedes, el segundo lugar detrás de una fuerza ya completa con varios candidatos que es Juntos por el Cambio, digamos. Podemos decir que el candidato más votado ahora en las PASO va a ser Milei como persona y quizás el partido más votado sea Juntos por el Cambio. ¿Esos son los números? Sí, ahí lo que tenemos que analizar, vos bien mencionabas el tema de la juventud y no escapa el análisis que tenemos que hacer por generación en este momento. También es importante marcar que hasta que la política dé signos y síntomas fuertes sobre las candidaturas firmes, el escenario electoral argentino y la posibilidad de definirse sobre el voto es altamente volátil. Eso es un punto a marcar interesante. También otro punto a marcar es hoy, en términos de análisis electorales, tenemos un alto porcentaje de indecisos y tenemos también casi un 30% de argentinos que decide su voto en la semana de la elección o en el cuarto oscuro. Entonces, eso también es importante marcarlo frente a la incertidumbre de lo que es la política actual. Ahora, frente a la oferta actual, que es atomizada en los distintos partidos políticos, como vos bien marcas, hoy frente a esa atomización, el que mayor se ve beneficiado frente a ese escenario político con incertidumbre es la figura de Javier Milei. ¿Y por qué? ¿Cuál es lo que lo torna atractivo? Bueno, ahí nosotros en este monitor lo que quisimos fue indagar un poco sobre salir o escapar un poco de las preguntas clásicas más vinculadas a quién votarías y demás, entendiendo que todavía falta para las elecciones generales y que el voto es tan volátil justamente como veníamos hablando. Entonces, ¿qué hicimos para ello? Fuimos a hacer algunas preguntas distintas vinculadas al nivel de confianza que tienen los argentinos sobre los políticos y la política, o sobre las expectativas que le generan también las elecciones, cómo se encuentra el humor social de los argentinos, y unas preguntas un poco más, si se quiere, como didácticas en términos de, por ejemplo, si los argentinos dejarían a cargo de sus hijos de algún dirigente nacional, si compartirían algún asado con algún dirigente nacional, como para entender un poco cuál es ese nivel de confianza y la conexión que se tiene con ellos, ¿no? Ahí como principales conclusiones de por qué se explica también estos fenómenos que estamos viendo, como marcaban ustedes, es, por ejemplo, uno de los principales atributos que se destaca hoy de un político, lo que la sociedad le pide a un político, es la firmeza en las decisiones. Como principal atributo frente a otros momentos o frente a un 2019, por ejemplo, donde el principal atributo que se buscaba resaltar era la moderación y por eso surge también la candidatura de un Alberto Fernández. Entonces hoy la firmeza en la toma de decisiones, pero también tenés a los argentinos en un 54% que te dicen que también, aparte de la firmeza, el presidente tiene que tener la capacidad de poder dialogar y consensuar con las fuerzas políticas, por lo cual también es una característica que hoy se está buscando de lo que es el potencial futuro presidente de la Argentina. Y hay un dato que es fundamental marcarlo dentro de lo que es los discursos que hoy estamos escuchando de los dirigentes actuales, que está vinculado a la participación democrática. ¿Por qué es importante marcarlo? Venimos hablando hace un tiempo de los discursos más vinculados a ¿es la política o son los políticos? Es la democracia el sistema de gobierno o no lo es? Y la realidad es que hoy los argentinos no tienen dudas sobre la democracia como un sistema de gobierno, como herramienta de transformación social, y no tienen dudas respecto de las elecciones como el momento para ejecutar un cambio. Lo que tal vez donde hay más dudas, y es ahí donde tenemos que meterle el foco al análisis, está más vinculado a la representación que hoy encarnan esta política. Por ejemplo, hoy los argentinos manifiestan 8 de cada 10 de que el humor social general de la Argentina es negativo, que se palpa en la calle, que se vive, pero cuando le preguntamos cuál es el evento que le genera mayor confianza o certidumbre respecto del futuro, son las elecciones. Entonces, se considera las elecciones como un momento para poder depositar el voto y poder cambiar este humor social que se encuentra actualmente. Y aparte de esto, bueno, vinculado a lo que es el humor social de los argentinos, tenemos también cuál es la principal prioridad que los argentinos dicen que los candidatos tienen que abordar y que un futuro presidente tiene que dar como plan de gobierno de los primeros 100 días. Sin dudas, bueno, venían hablando ustedes también en el programa todo el tema vinculado a la inseguridad.
pero sin dudas hoy lo que desbarranca cualquier tipo de problemática que veníamos viendo en otros tiempos, que estaba vinculado a la seguridad o a la moderación, hoy es la economía como principal punto, es el tema del bolsillo y es el tema del crecimiento económico. Por eso también empieza a permear mucho los discursos de Milei, vinculados no a temas institucionales, sino más vinculados a todo lo que ataque a aquello que hoy Les genera hace la mal. sensación de que el argentino no llega al fin de mes. Aparte da la Exactamente. sensación que, a ver, para el que no conoce mucho de economía, el término dolarización es de fácil comprensión, aunque casi imposible aplicación, pero al menos es como que le es fácil de entender, bueno, mis pesos se van a convertir en dólares, el tema es que no se sabe bien cuánto, pero digo, va por ahí, ¿no? Esa facilidad conceptual en esa propuesta que es la principal. Sí, de hecho, eso lo hemos medido en otra investigación y también tenemos diferentes herramientas para medir, por ejemplo, en la conversación digital, y medimos el tema de la dolarización, por ejemplo, y la realidad y lo que vemos de los argentinos es esto que marcabas de dolarización. Estamos definitivamente bajo una elección en donde las frases cortas, fáciles y de rápida comprensión, básicamente lo que es el marketing político, está permeando muchísimo en el electorado. Más aún en un contexto volátil como hablábamos antes. Entonces, estos conceptos cortos que impactan directamente, como la dolarización y como ha sido en su momento también, por ejemplo, el concepto del salariazo, digo, Sí. hay un montón de conceptos que empiezan a permear y que son fuertes en este momento. Por lo que tenemos medido, la dolarización lo que genera es eso, es un discurso que permea en la sociedad, es recordable que eso es importante hoy en términos de discurso político, pero a la hora de preguntarle a la gente, ¿pero qué entiendes realmente por dolarización? ¿No? ¿Sabés cuáles son las consecuencias reales de dolarizar, más allá de lo que uno piensa que es su sueldo, tal vez traducido en lo que es el dólar y demás, a nivel macroeconomía o a nivel de lo que genera socialmente? Y la realidad es que ahí las respuestas son un poco más difusas. Entonces ahí es donde también vemos que hoy la presencia del marketing está permeando mucho más fuerte versus las propuestas, o por lo menos en esta instancia de la contienda electoral. Aquino, bueno, ¿con quién se sentaría a comer un asado el argentino hoy? Bueno, en base a esas preguntas que hicimos, ¿con quién dejaría a cargo de sus hijos? Eso el me interesa. ¿Con quién asado? a quién le dejarías tu hijo? Vamos, hacemos la pregunta. ¿A quién dejaría el control, el cuidado de sus hijos? Bueno, yo voy alineada hacia donde van la mayoría de los argentinos que dicen con ninguno. Mira. Hoy la mayoría de los argentinos no deposita su confianza en la política argentina, más aún en los políticos argentinos, como hablábamos, los representantes. Después de Esto es un ninguno, dato ¿quién sigue? fundamental. Hoy yo no me sentaría con ninguno, pero creo que también represento parte de una generación que se siente descreída hoy, por lo menos, de lo que es los políticos argentinos y la representación. Y hoy nos pasa, digo, lo encarno yo, pero también lo encarna, como dice bien la encuesta, 4 de cada 10 argentinos no dejaría a cargo de sus hijos bajo ningún Bueno, pero hay dirigente 6 que nacional sí. con Pero confianza. claro, hay 6 que eligen a alguien. ¿Esos 6 a quién eligen primero? ¿O quiénes son los que están Hoy liderando? de quienes lideran en la elección, de quienes dejar a cargo de sus hijos, por ejemplo, esa elección está atomizada, no se Sí. va todo al mismo candidato. Pero tenemos, por ejemplo, a Patricia Bullrich, que eligen los argentinos para dejar a cargo de sus hijos. Tenemos, por otro lado, a Cristina Fernández de Kirchner, Mira. también como Las una persona a la tías, que van las los tías, argentinos. sí. Son los primeros 2 que figuran. Y después, por ejemplo, cuando hacemos, ¿con quién irías a ver un evento deportivo? Que es Sí, algo sí. mucho más lúdico, algo de compartir un espacio distinto con un político y demás. Ahí, aparte del ninguno, que por eso saco esa parte de la base de la encuesta, el primero que figura es un Daniel Scioli. Mira. En segundo lugar es un Javier Milei. ¿No aparece Luis Entonces, Juez ahí en esa categoría de comer el Claro. asado, de ir a la cancha? ¿Cómo? ¿Luis De nuevo. Juez no aparece en ninguna de esas respuestas? Que digo, con ese discurso tan que llega, viste, relajado para ir a la cancha, para ir a comer un asado. Las preguntas fueron elaboradas sobre los que hoy Candidatos. Candidatos. son los Está representantes bien. principales de cada espacio Está bien. político, por lo cual fue un cuestionario cerrado y por Perfecto. eso cuando miran mucho al ninguno puede ser la opción de otros. Aquí no te hago la última por mi parte. Y te quiero llevar a ese lugar que vos recién estabas hablando. Esta quizás generación descreída de los políticos que vota a ninguno antes que a alguien. ¿Por qué termina elevando tanto la vara de
digamos, votar en ninguno significa que esta última semana podemos llegar a tomar una decisión y votar a una persona extrema con su declaración, a un Milei, a algún candidato de este estilo, ¿o no? ¿O se puede No, de controlar hecho, ahí? ahí hay algo súper interesante, obviamente es interesantísimo también el análisis por generación y por región también que nos permite tener las encuestas, pero en este caso particular, y lo vemos, yo pertenezco a la generación más de los millennials, hay algo, nosotros tenemos el foco en la consultora también de estudiar qué está ocurriendo con los centennials, los Sí. millennials, el hecho de irse a vivir a otro país, el hecho de los nómades digitales, el acceso a oportunidades de desarrollo. Hay mucho que está vinculado a esto, la falta de propuestas vinculadas a una agenda que interpele a la juventud, una agenda para la cual la juventud se sienta representada, no solamente con el representante que puede o no ser de la generación correspondiente, sino que la agenda te interpele y que uno crea en lo que, en lo que el político está presentando. Entonces, hoy, como marcaba anteriormente, aún es temprano, no estamos viendo propuestas contundentes, sí estamos viendo mucho de la contienda más política, de la pelea entre los políticos y demás, que también los argentinos manifiestan el hartazgo frente a esta pelea. Pero la realidad hoy es que la juventud lo que está esperando como principal punto es el acceso a oportunidades de desarrollo, y por el cual puede ser un punto por el que Bien. se le puede ir a vivir a otro país. Digo, refuerzo un dato que hemos visto a lo largo del año pasado, que es que 8 de cada 10 jóvenes se iría a vivir a otro país si tuviera la posibilidad de hacerlo. Y cuando le preguntamos el por qué, es justamente por esto, vinculado al acceso a oportunidades de desarrollo y al acceso a trabajos que hoy se encuentran alrededor del mundo y que tal vez no se sienten involucrados dentro del ámbito argentino. Excelente, Sofía Daquino, gracias por estar en Posta, te agradecemos muchísimo, me encantaría tenerla más adelante de vuelta para seguir hablando. Seguramente la vamos a seguir encuesta molestando. interesante la que llevan adelante la consultora. Gracias, Daquino, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.